Gálatas capítulo 5, versículo 5, 26 al capítulo 6, versículo 5. ¿Los tenemos todos? Yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oramos al Señor. Amado Padre, bendito Dios, soberano y eterno, inmutable, todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, todos y cada uno de nosotros, Señor, que hemos sido, Señor, hallados por tu gracia. Con corazón rendido, Señor, ante ti, y por la fe en tu palabra, somos conscientes, Señor, de que vos estás en medio nuestro. Y no solamente esto, que como hemos aprendido por tu palabra y hemos experimentado, que cada uno de nosotros somos templo de tu Santo Espíritu. Y eres tú, Dios, en nosotros. En esta mañana venimos, Señor, con un corazón humillado ante ti, reconociendo que tú eres Señor, digno de obediencia, en suprema alabanza y adoración. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos hoy, domingo de resurrección, para alabar, para exaltar y glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra y estar aquí juntos con los hermanos. Porque ciertamente es un lugar, Señor, de bendición. Tu palabra misma la dice. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende, cae sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta los bordes de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Jerusalén, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y estando reunidos, Señor, somos bendecidos, Señor, de forma sobrenatural en nuestros corazones, en nuestras almas, porque tú haces bien, buen pastor. Y ciertamente, así, a través de la predicación y exposición de tu palabra, todo escogido tuyo que le escucha, si es tu voluntad, puede ser salvo, Señor. Y nosotros que estamos aquí, ser edificados a través de tu palabra. Glorioso y bendito nombre es el tuyo, Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, que intercedes y ora por cada uno de nosotros. Eres tú nuestro gran sumo sacerdote y estamos unidos vitalmente por toda la eternidad y estamos asidos de tu mano derecha. Y nadie, pero nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque tú mismo dijiste, Señor, que tu mano es la mano del Padre y la mano del Padre es mayor que todos, porque yo y el Padre uno somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta mañana seguimos compartiendo Gálatas capítulo 5 y hemos cantado recién un himno maravilloso, Sublime Gracia. Y el resultado, presten atención, porque esto tiene que ver, y lo que está sucediendo hoy entre nosotros como cuerpo de Cristo, es algo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, porque todos nosotros estamos involucrados
en sus decretos eternos. Y somos participantes de su gracia porque Él así lo ha determinado. El resultado de la gracia salvadora en los pecadores, empieza mucho antes que cualquier pecador experimente los beneficios de esa gracia. Antes de la conversión nuestra, antes de la justificación y antes de la expiación y sustitución por el pecador, esa muerte sustitutiva de Cristo, incluso antes de la creación del mundo mismo, la gracia redentora tiene su origen antes de la fundación del mundo y tiene su origen únicamente en el consejo trino de Dios. Como escribió Pablo en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, Dios salva a su pueblo conforme a su propósito eterno y lo ha colmado de su gracia. Dice, en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Él lo hizo en soberanía y libertad, exclusivamente por el desbordamiento de su amor para con nosotros, porque Él nos escogió a cada uno de nosotros para que seamos salvos del mundo, del pecado, de la muerte y de la condenación eterna que todos nosotros merecíamos y merecemos por nuestro propio pecado. Y el propósito de Él fue de que todos nosotros tengamos una relación correcta ante Él, por medio de la obra redentora de su Hijo, aplicada a nuestros corazones por su Santo Espíritu. Por consiguiente, tanto el cumplimiento de la redención por parte del Hijo y la aplicación de los resultados de la vida de Cristo perfecta en nosotros por el Espíritu Santo, se llevó a cabo según su plan y su beneplácito eterno antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios capítulo 3, versículo 11, ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por cuanto el decreto de Dios es incondicional, es decir, Dios trino, eterno, que existe por sí mismo, fue la única identidad presente en ese concilio trino y todo lo que Él propuso en su corazón lo determinó antes de la fundación del mundo. Y no hubo nadie que influyera en las decisiones que Él tomó conforme a los decretos en el contexto de la iglesia. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nadie habló al Señor y lo aconsejó. Su decisión fue propia de Él. Lejos, todo lo que estamos aquí presentes, estamos presentes y hemos sido alcanzados por su gracia soberana, es porque Dios a sí mismo lo decretó antes de la fundación del mundo. Él hace en su soberanía lo que quiere, cómo quiere, cuando Él quiere y cuando Él quiere. Eso lo experimentó Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35, y dice ahí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Ninguna criatura, sea celestial, espiritual o ningún ser humano, puede alterar lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Porque el consejo de Jehová, porque el consejo del Señor permanecerá. Eso lo dice el Salmo capítulo 33, versículo 11, que dice, el consejo de Jehová es el consejo del Señor, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en esta mañana hemos compartido Gálatas capítulo 5, versículo 26 al versículo 5. Y la iglesia congregada aquí forma parte de ese decreto de Dios
que estableció en cuanto a la redención. Y dentro de ese decreto para la iglesia, Dios también decretó un propósito eterno para cada uno de sus escogidos en Cristo Jesús. ¿Y saben cuál es? Forjar en cada uno de nosotros la personalidad, la imagen de ¿quién? De Cristo. Cito la palabra en Romanos capítulo 8, 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, decreto eterno, son llamados para que todos nosotros seamos hechos ¿qué? A imagen de ¿quién? De Cristo. Para que todos seamos semejantes al Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Dios usa las relaciones interpersonales, las relaciones entre los hermanos, usa la iglesia a través de la comunicación y de la comunión unos con los otros. ¿Con qué propósito? Para forjar en Él la imagen de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto, hablé de ese decreto eterno de Dios, que desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en esta mañana, hermanos, vemos que Cristo, a través de la palabra de Dios, nos dejó un camino, un ejemplo, sus pisadas para que nosotros ¿qué? Lo sigamos. Dejó un camino, y eso tiene que ver con una vida haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y Cristo, por hacer la voluntad de Dios, dice en la Escritura que Jesucristo era un varón de dolores, experimentado en quebrantos, un hombre que sufrió la traición de alguien que amaba, un hombre que sufrió la traición de alguien que no estaba convertido, que lo entregó, y aún así siguió ¿qué? Amando. Porque el tema de hoy es el amor como cuidado en las relaciones personales entre hermanos, en el servicio mutuo de los unos con los otros. Entonces vemos, hermanos, que el propósito de estar congregados en la iglesia, por el cual Dios nos llama a ¿qué? A congregarnos, es para forjar en vos, en mí, la imagen de Cristo. ¿Y cómo yo voy a perdonar si no tengo comunión con los hermanos? ¿Cómo yo no voy a perdonar a aquel que me traicionó si yo no estoy entre hermanos? ¿Cómo yo no voy a amar a pesar del hermano de que se comporta mal? Bueno, si no tenemos una relación interpersonal y comunión con el cuerpo de Cristo, es imposible que nosotros aprendamos a perdonar como Cristo nos perdonó, a amar como Cristo nos amó y a crecer en el desarrollo espiritual entre nosotros. Porque Dios usa entre nosotros y nuestro carácter, porque yo soy complicado y Dios me usa a mí para forjar el carácter del pastor Cristian. Y asimismo, el carácter está de cada uno de ustedes, forja ¿qué? Mi carácter. Eso tiene que ver en esta mañana, todo esto. ¿Y cómo dice la palabra de Dios en el versículo 26? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y dice, envidiándonos unos a otros. Se nos exhortó en la palabra de Dios en el capítulo 5 de la siguiente manera. ¿Cómo se nos exhortó? Y dice así en el versículo 13 a 14. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Pero no uséis la libertad como ocasión por la carne, sino sírvanse en amor los unos para con los otros. Es más, se nos exhortó, y cuando se nos exhorta, y cuando siempre Dios habla a través de la Escritura, lo hace conforme a Proverbios 16, versículo 6, que dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado,
Porque con el temor de Jehová, los hermanos o los hombres se apartan ¿de quién? De mal. Y siempre el trato de Dios para conmigo lo hace a base de ¿qué? De misericordia y de amor, a base de ¿qué? De su verdad. Y también nos dice en el capítulo 5 que nos exhortó y dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se chocan entre sí para que ustedes, hermanos, no hagan lo que ustedes quieran. Una exhortación. La vida del Espíritu lleva a manifestar en nosotros no otra cosa que la personalidad de Cristo en nuestra vida. Por eso, una vida entregada en comunión íntima con el Señor manifiesta el fruto del Espíritu que predicó el pastor Cristian el domingo pasado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como se explicó muy bien el domingo pasado en cuanto a la elección soberana de Dios, en cuanto a nuestra salvación, que Dios Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que es Jesucristo, fue una obra soberana de Dios, es decir, un monergismo. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y a su tiempo determinado me llamó por ese llamamiento eficaz del Espíritu Santo, y estando yo muerto en delito y pecados, Dios me dio vida, pude escuchar el mensaje del Evangelio, me arrepentí por la obra del Espíritu Santo en mi corazón y creí ¿en quién? En Jesucristo. Pero ahora, en la obra de la santificación progresiva, es un sinergismo lo que dice la teología. Es una obra conjunta entre el Espíritu Santo de Dios, es decir, Dios, ¿y quién? Mi voluntad. Y yo todas las mañanas y todos los días de mi vida debo forjar mi corazón y poner por obra, ¿para qué? Para presentarme delante de Dios y vivir, no sirviendo a los deseos y pasiones de la carne, sino vivir bajo el señorío del Espíritu Santo en mi vida. Se nos exhortó. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios no anda en el Espíritu? No vive en esa conducta cristiana, no manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Ciertamente, o tiene un alto concepto de sí, o tiene un bajo concepto de ¿qué? De sí. Porque dice la palabra de Dios, no nos hagamos vanagloriosos de buscar esa gloria personal que es vana. Y cuando yo tengo un concepto alto de mí mismo, menosprecio ¿a quién? A mi hermano. Y cuando yo tengo un bajo concepto de mí mismo, menosprecio a mí mismo y envidio ¿a quién? Al hermano. Y todo tiene que ver de mi posición en Cristo. Es decir, cuando un hermano o una hermana, un líder espiritual de la iglesia, no anda en el Espíritu, dos cosas suceden. Primeramente, soy un vanaglorioso y un soberbio. O puedo ser un hermano o un líder que si no ando en el Espíritu, empiezo a celar y a tener envidia de los dones y las capacidades que otro hermano ¿qué? Tiene. Esas dos cosas suceden siempre, sí o sí. Y depende del concepto que tengo yo de yo mismo. Esa vanagloria de vivir una vida no sujeta a la comunión íntima con el Señor, sino que la envidia y la soberbia son obra ¿de quién? De la carne, por no andar ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿qué somos realmente nosotros como personas? ¿Cuál es mi posición en Cristo? Bueno, nuestra posición en Cristo, somos amados, hemos sido santificados, Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él me ama con amor eterno, estoy acá y soy un supercristiano. No, mentira, no soy un supercristiano.
Cuando un hombre de Dios o cuando una mujer de Dios no anda en comunión correcta con el Señor, no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, empieza a andar ¿en qué? En la carne. Y se refleja en nosotros esa condición que Dios hace de mi corazón y de tu corazón, aún estando en ¿quién? En Cristo. Hay una ilustración muy bonita que me gusta y me causa gracia. El cerebro humano con su manito tomando ¿qué? Al corazón humano, y dice el cerebro al corazón o el corazón al cerebro. Tú y yo debemos obedecer ¿a quién? La palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la declaración de Dios con respecto a qué? A mi corazón. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10? Engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Presten atención. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, ¿para qué? Para pagar a cada uno conforme a su obra. Entonces, cuando un corazón no está íntimamente ligado en comunión con el Señor y empieza a vivir la carnalidad, se manifiesta la soberbia, se manifiesta ese menosprecio por los hermanos o ese celo y esa envidia por lo que tienen los demás. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y conociendo mi corazón, como soy yo y como sos vos, ¿no deberíamos depender todos los días a ir a los pies de Cristo? Sí, ciertamente sí. Porque si nos desligamos de la presencia del Señor en una falta de oración, una falta de comunión con Cristo, nuestro propio corazón nos dice lo siguiente: tranquilo, no es tan necesario orar, tranquilo que vos podés vivir solo sin Dios. No es necesario que te levantes tan temprano para orar, tranquilo, dale para adelante. ¿Y quién te está engañando? El corazón. Y quiero que sepa esto: ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? Engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová lo conoce. Lo importante acá es que vos y yo conozcamos realmente la profundidad de la maldad de nuestro corazón. Por eso Dios a Israel le dijo: yo los hice pasar por el desierto 40 años para que ustedes supieran lo que había en qué, en sus corazones. Jehová lo sabe, pero es necesario que vos y yo nos demos cuenta realmente cómo es nuestro corazón. Y ciertamente, cuando uno quiere y tiene ese don de Dios para enseñar o para predicar, lo puede usar también como ¿qué? Como un instrumento para irritar. Yo puedo estar acá entre ustedes a veces como enseño la palabra, puedo tirar al público, a los hermanos, preguntas difíciles las cuales yo sé, para demostrar a ustedes que yo sé un montón de cosas. Porque irritar a una persona es: yo soy superior a vos y yo te voy a demostrar lo superior que soy. Y quizás muchas veces, enseñando la palabra de Dios, tiramos preguntas. ¿Para qué? Porque sabemos que no van a responder los hermanos. ¿Para que yo qué? Esté ahí arriba. Eso en un principio, cuando yo daba clase en el seminario, cuando recién era un neófito, una vez hice eso y Dios me avergonzó y tuve que pedir perdón. Porque, ¿qué hice? Andaba en la carne y quería irritar al hermano. Y como yo soy superior a vos, te lo voy a demostrar por medio de la enseñanza. Y eso no debe ser así, porque es un don espiritual que Dios nos dio, ¿para qué? Para edificarnos mutuamente. Y muchas veces, hermanos, también caemos en el problema de envidiarnos unos a otros y tener celos por los dones que Dios repartió conforme a cada uno en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo eso sucede cuando no tiene una posición correcta de lo que es delante de Dios. Yo debo conocer mi corazón, lo conozco. ¿Y cómo debo vivir? Si conozco mi corazón y Dios me lo hizo saber, ¿cómo no debo vivir siempre en comunión con Cristo y cuidarme de mí mismo para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Eso sucede cuando no andamos en el Espíritu. Esa es la advertencia. O somos soberbios o envidiamos. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 6, dice: hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Lo primero y la primera responsabilidad que tiene un hombre de Dios que anda en el Espíritu es levantar ¿a quién? Al caído. Y fíjense, no nombra pastores, no nombra maestros, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. El llamado es ¿a quién? A la congregación. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esa palabra sorprendido tiene que ver en el contexto de que si hay un hermano que es sorprendido en el mismo acto del pecado, o también tiene la connotación y el significado que muchas veces nosotros coqueteamos con la tentación y muchas veces coqueteando con la tentación, como diciendo yo la puedo manejar, el pecado me sorprende y yo caigo. De una forma a otra, la palabra de Dios dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Hermanos, lo que estamos en el cuerpo de Cristo, lo que vivimos en el cuerpo de Cristo y lo que andamos en el Espíritu, debemos levantar al hermano que se ha caído. ¿Para qué? Para ayudarlo, para que se vuelva a restaurar a una comunión íntima con el Señor. Y si hay que disciplinarlo, se lo disciplinará ¿cómo? Con misericordia y con la verdad de Dios. Y lo primero que tiene que hacer un hermano cuando es sorprendido en pecado, el hermano que lo ve debe llamarlo la atención con amor y decirle, hiciste esto y está mal. Vuelve en sí, vuelve con el Señor. Porque fuiste sorprendido en pecado. Fuiste tentado y vos pensaste que podías con la tentación salir adelante, pero cuando vos te descuidaste, la tentación en tu corazón y en tu mente lo diste. ¿Por qué? Por obra. Y yo como hombre de Dios te digo, no hagas eso, volvete al Señor y pedí perdón. Te ayudo a levantar. Porque así como Cristo nos amó a nosotros, debemos amarnos los unos a los otros. Una restauración basada en la misericordia y la verdad. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Y esa palabra restaurarle tiene que ver con una palabra griega que significa si algo se rompió o si un hueso se dislocó, volverlo a poner en el lugar original para que vuelva a cumplir la función por la cual Dios lo llamó. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de ¿qué? De esa relación rota, en esa relación rota con Dios, no en cuanto a la comunión íntima, sino que cuando pecamos nos sentimos mal y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, y sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces cuando uno llama la atención a un hermano con misericordia y verdad, lo llama a la restauración total de caminar otra vez ¿en qué? En esa voluntad, al llamado que Dios nos dio de ¿qué? De ser santo. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y para que uno realmente pueda restaurar a un hermano que ha caído, si no vivís una vida conducida por el Espíritu Santo, no te metas. Porque para poder ayudar a un hermano que pecó, nosotros debemos primeramente, todos los días, considerarnos que a nosotros mismos. Y cuando vemos a un hermano que cae en pecado, no marcarlo y juzgarlo, porque de la misma manera que él cayó y de la misma manera que yo veo el pecado de mi hermano, yo peco de otras formas distintas que son ocultas. Entonces, que piensa estar firme, mire que no caiga, porque muchas veces sucede
que un hermano que va a ayudar a un hermano que fue sorprendido en pecado y anda en la carne, generalmente cae en el mismo pecado. No sea que tú también seas tentado, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado con el mismo pecado que el hermano cayó. Entonces la forma de acercarse a un hermano que cayó es levantarlo, ayudarlo, y eso tiene que ver con una vida entregada al Señor, de realmente saber que soy lo que soy, y para vivir una vida santa dependo siempre del Señor. Y cuando miro a un hermano que cayó en pecado, no lo debo juzgar, y no lo debo decir, bueno, se metió en ese lío solo, que se arregle solo. Todo lo contrario, ir al hermano, levantarlo y ayudarlo. Y no solamente eso, sino que en el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No solamente levantarlo al hermano que cayó para restaurarlo, sino acompañarlo en su proceso de restauración diaria y hacer un seguimiento al hermano que cayó. Y lo primero y lo más hermoso que podemos hacer por un hermano que cayó, una vez que lo levantamos, es orar por el hermano que cayó. Y esta palabra de Dios dice acá, sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un hermano que cayó en pecado y que fue dominado por un pecado, porque el hermano no practica el pecado. Los que practican el pecado son los que no están convertidos o los que están convencidos, pero los hermanos que han sido regenerados de nuevo pueden ser que mucho tiempo sean dominados por un pecado. Y a esos, nosotros en el cuerpo de Cristo, Dios nos llamó a levantarlos para restaurarlos la comunión con Cristo y también cargar sobre nuestros hombros esa carga pesada. Esa palabra cargas es una palabra que significa una carga intensa que el hermano por sí solo no la puede llevar, sino que necesita a alguien que lo cargue a su hombro y le ayude. Es como esa película muy conocida que dice Hasta el último hombre, que era una historia verídica de un hermano americano que combatió en la Segunda Guerra Mundial, que decía, Dios, dame uno más para salvar, ¿y qué hacía? ¿Lo cargaba en sus hombros? Bueno, nosotros que somos espirituales, al hermano una vez que lo levantamos, debemos tomar su carga, que es muy pesada para él, porque esa carga lo tiró al piso, nosotros le levantamos y lo debemos seguir ayudar. Porque la restauración está, pero él sigue siendo ¿qué? Tentado de su propia concupiscencia. Y nosotros como hombres espirituales debemos seguir orando por él, tomando esa carga pesada que él tiene para ayudarlo poco a poco a levantar cabeza y empezar otra vez a caminar en el camino de la santidad. Sobrelleven los unos a los otros las cargas, unos a otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros, estamos cumpliendo ¿qué? La ley de Cristo. ¿Y qué significa la ley de Cristo? Debemos ver la persona de Jesús, que él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Les digo este mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Quién no peca? El que dice que no comete pecado, le hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y seamos sinceros, ¿cuál es la forma que Dios trata con tu corazón cuando pecas? Lo hace con misericordia. Lo hace a través de su verdad. Lo hace a través del Espíritu Santo trayendo una convicción de pecado. Y Él sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, ¿para qué? Para arrepentirnos. ¿Lo hace con una vara? ¿Lo hace juzgándolo o lo hace con misericordia y verdad? No. Su propia naturaleza para con nosotros es restaurarlo ¿con qué? Con mansedumbre, con templanza, con amor, con gozo. Porque es el fruto, es la personalidad de Dios para nosotros que somos ¿qué? Pecadores. Y Dios nos llama a cumplir la ley de Cristo. Y esa ley tiene que ver que Cristo nos amó a pesar de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos.
Su amor para contigo y para conmigo es incondicional. El amor fluye, el amor va con perdón, con misericordia, con su servicio para con nosotros. Y en el contexto que Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Él tomó ese cumplimiento de la ley y dijo lo siguiente: no solamente amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino deben amarse unos a otros como yo lo he amado. Yo le dejé un ejemplo de un amor por cada uno de ustedes. Y Dios amó, nos demostró ese ejemplo de que Cristo amó aún a un Judas, Cristo amó aún a Pedro, Cristo amó aún a los 12 que a los 11 que en la Santa Cena están buscando quién tenía el primer lugar y Él los siguió amando. Y Dios te ama a vos, Dios me sigue amando a mí a pesar de lo que somos. Eso es maravilloso. Entonces, un hombre espiritual debe amar a los hermanos y el hermano que ha sido sorprendido por una falta, lo debemos levantar con un espíritu de mansedumbre para restaurarlo otra vez en ese camino de santidad, de comunión con el Señor, para cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó a vivir una vida santa. Y no solamente eso, compartir las cargas a ese hermano que cayó, orando por él, ayudándolo, visitándolo. Y así, haciendo eso, cumpliremos ¿qué? La ley de Cristo. Y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. Y aquí vemos otra vez el corazón, a ese hermano que anda en la carne, y por andar en la carne es soberbio, dice, bueno, cayó en pecado, que se la arregle solo. Así mismo metió, que salga adelante solo. O muchas veces vemos caer un hermano en pecado y empezamos ¿a qué? A difundir el pecado que cometió en boca de otros hermanos. Y eso está mal. Así que dice, porque el que se cree ser algo, si vos y yo nos creemos muy importante para no ayudar a alguien, nos engañamos a nosotros mismos. Eso es terrible. Nuestro propio corazón nos engaña. Hemos sido restaurados en la comunión con Cristo, dependemos del Señor y debemos vivir una vida mansa, apacible, con el propósito de ayudar. Por eso al principio le dije, debemos tener un concepto correcto de lo que somos realmente, para vivir vidas dependiendo de ¿qué? Del Señor. Porque el corazón del ser humano, tanto del hombre natural o del hombre que ha sido redimido, cuando no andás en el Espíritu, te engaña a vos mismo, porque engañoso más que todas las cosas del corazón y perverso. Y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo yo, o cómo vos, que sos un hombre o una mujer espiritual, no vas a ayudar a un hermano que cayó en pecado? Cuando vos te das cuenta que vos no mereces nada, es que hemos sido por gracia salvos, y a pesar de lo que somos, Cristo nos sigue amando y nos sigue corrigiendo con misericordia de verdad. ¿Quién soy yo para enojarme con un hermano que pecó? Si todos, Dios nos sacó del mismo pozo y Dios tuvo que enviar a Jesucristo a morir por nosotros para que seamos restaurados a esa comunión con el Señor. ¿Quién soy yo para menospreciar a un hermano que pecó? ¿O quién sos vos? Ahora, ¿por qué debemos tener cuidado con esto? El versículo 4 lo dice. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo ¿de qué? ¿De qué gloriarse? Solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carne. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto a sí mismo. Cuando yo o cuando vos ves a un hermano
y vos te comparás al espejo de la vida del hermano, no estás haciendo la obra que corresponde. Porque tanto vos como yo no debemos evaluar nuestras vidas en el espejo de la vida ¿de quién? De un hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos en la vida de un hermano para ver y demostrar cuán bueno, cuán diferente y cuán más maduro soy que el hermano. Y haciendo eso, me comparo en el espejo de la vida del hermano y me hago ¿qué? Un ser jactancioso. Cuando Dios nos manda a cada uno de nosotros a mirarnos al espejo de la ley de la palabra ¿de qué? De Dios. Cuando Dios nos manda a cada uno de nosotros a considerarnos a nosotros mismos, no en el espejo de un hermano, sino en la vida perfecta ¿de quién? De Cristo. Donde todos nosotros no alcanzamos nunca esa madurez espiritual que tuvo Cristo. Entonces, el hombre espiritual, todos los días, a través de la luz de la Escritura, se mira en el espejo de Cristo y ve realmente qué falta de moderación y cuánto me falta a mí para ser como Él. Y cuando yo me miro a la luz de Cristo y veo mi insignificancia y mi falta de madurez muchas veces a esa plenitud de Cristo, cuando miro a un hermano que cayó, me considero también a mí mismo realmente lo que soy y lo ayudo ¿a quién? Al hermano. Porque no lo evalúo conforme a lo que soy yo, sino que yo veo al hermano a través de mí mismo por la persona ¿de quién? De Cristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Y qué está diciendo Dios? Vos, ahora, de que sabés esto, debes someter a prueba tu propia conducta en medio del cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo te movés? ¿Qué hago? ¿Qué pienso del hermano? ¿Cómo me comporto de aquel? ¿Qué pensamiento tengo de aquel hermano que cayó? ¿Me alegro? ¿Vos que te decía tanto el espiritual, viste que sos como todos, que caíste? ¿O te entristeces? Bueno, te entristeces. Te duele. Porque te consideras vos mismo que sos como Él. Y vos también podés caer. Y debemos restaurarlo. Ahora, cuando tenemos una visión perfecta de quién somos realmente y vivimos por lo que somos, una comunión íntima con el Señor, ayúdame a ser cada día más parecido a vos. No me quiero fijar en mi propio corazón, quiero que vos hagas la obra. Porque si yo me descuido de la voluntad de tu Santo Espíritu, entro en la carne, Señor. Y la verdad, que me convierto en un soberbio o me convierto en algo que empiezo a celar y empiezo a envidiar. Y eso hace mal, Señor. Ayúdame. Y no quiero reflejar mi vida a la luz de un hermano. Quiero siempre reflejar mi vida a la luz de tu maravillosa presencia, de cuánto me falta. Entonces me humillo delante de ti, Señor, para vivir vida como tú nos enseñaste. Aprende de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y acá está. ¿Se acuerdan que empezamos con un decreto de Dios? Que Dios determinó que todos nosotros que estamos acá, lo estamos porque Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Y fue un decreto incondicional basado en ese Dios trino que nos escogió a cada uno de nosotros para la salvación. Y en el decreto de la salvación Dios nos escogió y Dios sabía cada hermano con el cual yo iba a tener relaciones para forjar en nosotros ¿quién? La imagen de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto, todos nosotros ahora estamos siendo, hermanos, forjados a imagen de ¿quién? De Cristo. Y es necesario las relaciones humanas, es necesario la comunión, es necesario los roces, porque con el roce, acero con acero, se va ¿qué? Perfilando. Entonces, nosotros debemos prestar atención cómo nos desarrollamos aquí dentro, porque la palabra de Dios de ahí un porqué. Porque cada uno llevará ¿qué? Su propia carga. La primera palabra carga no es la misma que ahora que dice. Esta palabra carga es fortión. Es algo que cada hermano es capaz de llevar a sí mismo sin la necesidad de ayuda de otra persona. Porque cada uno llevará su propia carga.
En hermenéutica existe el movimiento de palabras y cada palabra tiene un significado distinto conforme al contexto en que se mueve. Un ejemplo muy conocido que se ha dicho acá, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos, ¿por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Esa palabra gracia es charis. ¿Qué significa en ese contexto? Favor de Dios no merecidos. Pero esa palabra también la encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, que dice, y cuando haya llegado a quien hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esa palabra donativo es la misma traducción que Efesios 2:8, charis, gracia. ¿Y qué significa aquí? Dinero. Entonces, en el contexto que se mueve una palabra, tiene un significado. Y sé con el significado acá de esa palabra carga liviana que todos nosotros podemos llevar y nosotros hacemos cargo de nuestra propia carga, son que todos nosotros somos responsables de nuestra propia actitud entre los hermanos, porque todos nosotros estamos siendo evaluados por Dios, porque todos nosotros vamos a comparecer en el tribunal ¿de quién? De Cristo. Y ahí cambia la cosa. Acá se pone linda la cosa. Porque cada uno llevará su propia responsabilidad en lo que haya hecho en el cuerpo de Cristo. Del momento que vos y yo nos convertimos y Dios de forma soberana nos injertó en el cuerpo de Cristo, estamos siendo evaluados y Él evalúa las motivaciones e intenciones del corazón por cuales nosotros hacemos las cosas. O lo hacemos para propia vanagloria o lo hacemos para la gloria ¿de quién? Del Señor. Entonces, aquí vemos, hermanos, que nos está diciendo la palabra que todos nosotros somos responsables de las cosas que hacemos en el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Todo creyente tiene que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, que son la forma de que cada uno de nosotros nos desarrollamos y vivimos y la obra que hicimos en el medio del cuerpo ¿de quién? De Cristo. En una palabra, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, personalmente, se va a abrir una puerta, personalmente el Señor Cristo te va a recibir y van a ser evaluadas tus obras y vas a ser recompensado o no vas a ser recompensado. Fíjense en lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿A qué se le llama cuerpo? A la iglesia. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y vemos también esta misma palabra con respecto al tribunal de Cristo en Romanos, capítulo 14, versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Te quiero sacar una carga, como no soy fariseo, la gracia me alcanzó. El tribunal de Cristo no es para perdición eterna en el lago de fuego, no. El tribunal de Cristo, todos los salvos, vamos a estar en la presencia del Señor, pero vamos a recibir de parte de Dios una corona, o no. Y tiene que ver con mi servicio delante del Señor aquí en la tierra. Si yo menosprecio a mi hermano,
yo voy a ser juzgado por Dios en el tribunal de Cristo y ciertamente ¿me va a recompensar o no? No, no me va a recompensar. Todo lo contrario. Entonces, hermanos, a la luz de todo esto, cada uno de nosotros somos responsables de la forma en que nos desarrollamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, qué necesario es andar en el Espíritu, no satisficiendo los deseos de la carne. En una palabra, si no andamos en el Espíritu, si no somos conducidos por el Espíritu, sucede que somos dominados por alguna obra de la carne. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo dice la palabra. Y muchas veces en el cuerpo de Cristo, cuando uno está sirviendo al Señor, muchas veces, a no tener una imagen correcta de nosotros mismos, podemos ser superiores a ustedes mismos, o me puedo poner como sobre vos y empiezo a ser soberbio, y yo te quiero hacer irritar a vos para que vos veas que soy inferior a mí y yo soy superior. O muchas veces me menosprecio a mí mismo porque quedo impactado por el don que Dios le dio a un hermano, ¿y qué hago? Empiezo a tener celos o envidia. Ahora, eso no debe ser así. Dice la palabra de Dios que todos nosotros debemos andar en el Espíritu, porque, ¿qué te gustaría, hermano Ricardo? ¿Encontrarte cuando vos sos sorprendido en pecado por un hermano en la carne o un hermano que anda en el Espíritu? No, por un hermano que anda en el Espíritu. Muchas veces alguien dijo, es necesario que uno peque y después muchos hermanos se encargan de seguir enterrando al hermano, ¿no? Bueno, eso no debe ser así, todo lo contrario. Entonces, hermanos, viendo nuestra condición de que nada merecíamos y si somos algo es porque somos en Cristo, siempre nosotros debemos mirarnos en el espejo, no del hermano, sino en el espejo de la palabra. Y siempre en esa dependencia del Señor vivimos humillados delante del Señor. Y nosotros debemos ayudar al hermano que cayó con espíritu de mansedumbre y a la vez ayudarlo a llevar esa carga. Y debemos tener cuidado, considerarnos nosotros mismos, a no ser que nosotros también seamos tentados. Y no solamente eso, tengamos cuidado, porque cada uno de nosotros es responsable de su propia carga. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, no juzguemos a un hermano, por lo tanto, no menospreciemos a un hermano, todo lo contrario, miremoslos con ojos de misericordia. Como dice Proverbios, versículo 16 y el 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor los hombres, es decir, los hermanos, se apartan ¿de quién? De mal. Y continuamente, cuando uno peca, Dios me abraza con su misericordia y me restaura para ser en comunión. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, hasta aquí la predicación de esta mañana. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús que te damos gracias, Señor, en esta mañana. Yo sé, Señor, que a pesar, Señor, de mi capacidad muchas veces de expresar, Señor, lo que tu palabra dice, yo sé que vos obras, Señor, en los corazones, como hiciste en mi corazón. Señor, gracias primeramente por la salvación y gracias por este hermoso cuerpo de Cristo, Señor, en el cual nosotros pertenecemos, Señor. Vos estás haciendo esta obra en cada uno de nosotros, Señor, de forjar tu imagen en nosotros. Y estamos aquí reunidos, Señor, con relaciones personales, en comunión, y tú nos instas a servirnos unos a otros en amor. Y en ese amor siempre andar, Señor. Y cuando vemos a un hermano que ha caído y es sorprendido en un pecado, Señor, acercarnos con espíritu mansedumbre, Señor, como tú lo haces y lo hiciste con cada uno de nosotros, considerándonos a nosotros mismos siempre, no sea que también seamos tentados también, Señor. Amante Señor, te ruego y te pido que siempre nosotros nos miremos a la luz del espejo de la palabra y al espejo tuyo, Señor Jesús. Y así mantenernos siempre humillados, Señor, de que hemos sido salvos, que hemos sido perdonados y nos sigues perdonando por gracia soberana. Señor, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Yo, Jehová, tú los conoces realmente, la profundidad de nuestro pecado, la profundidad de nuestro corazón. Por eso te pido que nos mantenga alerta, Señor, a ese engaño. Y siempre nos mantengamos humillados ante ti, Dios, Señor. Amante Señor, sabemos muy bien también que cada uno es responsable de lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Como dice tu palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el espíritu del alma y los huesos de la carne, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y todas las cosas ante Él están abiertas. Y tú constantemente, Señor, más allá de tu perdón, estás evaluando nuestro andar cristiano. Porque el día de mañana, oh Dios omnisciente, omnipresente, tú que evalúas las motivaciones e intenciones de nuestro corazón, vamos a comparecer ante el tribunal. Señor, gracias, porque tu temor es reverente, porque tu presencia lo llena todo, Señor. Que crezcamos, Señor, en la edificación mutua, basado en la misericordia y la verdad, y así cumplir, oh Cristo, tu ley. Yo os mando que se amen unos a otros como yo he amado, que se amen unos a otros así. Y tiene que ver con una comunión íntima contigo y una restauración contigo, Señor. Que así sea entre nosotros, Señor, hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.